Detención. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, Endrina Yepes y Milagros Zambrano le presentamos lo que es noticia en las últimas horas. Comenzamos. Nueva detención, revocada medida de casa por cárcel para Leopoldo López y Antonio Ledesma. Los tribunales quinto de ejecución y sexto de control imágenes de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Y tal y como señalábamos, tribunales quinto de ejecución y sexto de control del área metropolitana de Caracas revocaron las medidas de casa por cárcel de Leopoldo López y Antonio Ledesma por incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario. López y Ledesma fueron detenidos la madrugada de este martes por funcionarios del SEBIN y trasladados a la cárcel de Ramo Verde porque supuestamente planeaban fugarse. Las condiciones impuestas a Leopoldo López no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político y Antonio Ledesma debía abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio porque de lo contrario se revocaría de inmediato la medida otorgada. Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, sostuvo que la detención en horas de la madrugada de este martes de Leopoldo López y Antonio Ledesma se debe a una violación de la medida casa por cárcel. Entiendo y tengo el conocimiento de que estas personas, cuando por las razones que consideró el sistema de justicia venezolana, le fue dada una medida alternativa de casa por cárcel, tenían limitaciones, restricciones de declaración política, ¿no? de transmisión de mensajes y sobre todo si estos mensajes llaman al desconocimiento de las instituciones, al desconocimiento de los resultados. La información, bueno, de las redes. Criticó que la oposición venezolana no reconozca a los más de 8 millones de electores que, según el CNE, participaron en el proceso constituyente. Y aquí no habrá una resolución a este conflicto hasta que esa élite entienda que la Venezuela que se expresó, que se pudo expresar, porque es mucho más amplia que la que votó, existe y pide reconocimiento. Es la única manera de que resolvamos esta contradicción histórica y podamos reencontrarnos desde el reconocimiento en nuestras diferencias, en nuestra diversidad. Jagua calificó de inaceptable las acciones de gobiernos extranjeros contra la constituyente y condenó las sanciones efectuadas por Estados Unidos hacia el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del Ejecutivo Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, catalogó como un error y una mala señal los encarcelamientos del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y el dirigente político Leopoldo López. Manuel Covela nos tiene el reporte. Adelante, Manuel, te escuchamos. Sí, gracias. La máxima autoridad del Poder Legislativo señaló que las medidas en contra de los dos dirigentes opositores afecta cualquier posibilidad de lograr algún entendimiento político que permita solventar la crisis del país. Borges sostuvo una reunión con representantes del cuerpo acreditado en el país, aquí en el Palacio Federal Legislativo. Escuchemos. El gesto de encarcelar a Leopoldo y Antonio Ledesma, primero que nos llena de indignación. Es un error, es una señal negativa, es un paso de retroceso a lo que se venía queriendo señalar como entendimiento. Por supuesto, todo lo que está haciendo el gobierno en términos de actitud, de discurso, es radicalizar y violentar más al país. Consideramos que la medida de arrestar o de llevar a la cárcel de nuevo a Ledesma y a Leopoldo López no contribuyen a la paz ni contribuyen al acuerdo. Y como tal, nos parece que es una decisión equivocada. Además del embajador de España, Jesús Silva, en el encuentro también participaron los representantes diplomáticos del Reino Unido, Francia y México. Es la información desde el Palacio Federal Legislativo. Sigan ustedes con más desde el estudio.
Gracias, Manuel. Este martes los pueblos indígenas del país elegirán en asambleas comunitarias a sus 8 representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. A través de Twitter, Tania D'Amelio, rectora principal del CNE, aseguró que las asambleas se realizarán en estados Zulia, Monagas, Apure y Amazonas para así completar el cuadro sectorial y total del proceso constituyente. Señaló que la elección se realiza este martes debido a que exige la movilización de todos los voceros desde sus estados de origen. Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López, aseguró que el dirigente fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde en la madrugada de este martes. Señaló que el procedimiento no contó con una orden judicial. Tampoco se incumplió la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, nunca se incumplió. Se analizaron los parámetros de la sentencia, las restricciones de salida de la casa y las restricciones de emitir declaraciones ante los medios por razones vinculadas al proceso mismo, al proceso judicial. Y esas restricciones explícitas en la sentencia del Tribunal Supremo se acataron y se cumplieron a cabalidad. Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, tildó de injustificados los arrestos de los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia. También condenó la vulneración de los derechos humanos en el país. Tanto Ledesma como López estaban bajo arresto domiciliario cuando nuevamente fueron arrestados por el SEBIN durante la madrugada de este martes. El presidente del Parlamento Europeo rechazó esta acción y reiteró su apoyo a las medidas políticas y sociales de la oposición venezolana, así como su deseo de que se respeten los derechos fundamentales en el país. Además, reiteró que tanto él como el Parlamento Europeo desconocen los resultados de la Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno de Venezuela. En Colombia, el empresario Enrique Guisáiz Matuf fue sentenciado a 7 años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, siendo así el primer condenado en ese país por el caso de corrupción Odebrecht. Según el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá, Guisáiz prestó sus cuentas bancarias para el ingreso de 6.5 millones de dólares enviados por la constructora brasileña para garantizar la entrega de contratos viales en el proyecto de Ruta del Sol 2. Asimismo, precisó que los montos fueron recogidos por el entonces director del Instituto Nacional de Concesiones y ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales. Guisáiz aceptó haber cobrado $750.000 a cambio de dar apariencia de legalidad a los pagos, por lo que recibió una rebaja de pena. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, macrojuicio. País de Oriente Medio inicia proceso contra casi 500 personas vinculadas a golpe de Estado. Los detalles en breve. Algunos han aprendido que igual a un buen plato, la vida se come con los ojos. Así le pasó a Lázara, quien entre celos y peleas mejoró su sazón y junto a su carcajada va cambiando vidas. Ese Carlos es el hombre más triste que yo he visto en mi vida y la culpa tiene que ser de él. Para verte mejor. De lunes a sábado a las 9 de la noche, mucho más que ver. Venevisión. Ellos pensaban que no lo iba a lograr, pero lo hice. Sudé, pero valió la pena tanta práctica. Todos los días mi patineta y yo. ¡Qué cool! Enca, alimentamos tu vida. ¡Qué cool! Cualquier momento es perfecto. Rica chicha de Nestlé, enriquecida y ahora con nueva presentación. Rica en sabor, rica en nutrición. Es tiempo de rica chicha. La persona usada en este comercial es capaz de recordar la refrescancia de una Pepsi Max antes de tomarse una Pepsi Max. Increíble experiencia, ¿no? Como tu Pepsi Max. Una vez que la pruebas, no la olvidas. Pepsi Max. La persona usada en este comercial es capaz de experimentar la frescura de una Pepsi Max antes de tomarse una Pepsi Max. Increíble experiencia, ¿no? Como tu Pepsi Max. Una vez que la pruebas, no la olvidas. Pepsi Max. La historia de un país tiene como base el trabajo.
El trabajo mueve la dinámica social y convierte en protagonistas a cada uno de nosotros que con su granito de arena forman parte de ese gran colectivo que se llama Venezuela. Desde nuestra diversidad debemos afianzar el valor de la producción que se logra a través de la labor permanente y el amor por lo que hacemos. Maestras, obreros, choferes, trabajadores de la salud, motorizados, estudiantes, empleados públicos y privados confirman el enorme compromiso para hacer cada día un mejor país y una patria productiva. Venezuela es pueblo que se faja. Venezuela es pueblo que trabaja. Gente que trabaja con amor y corazón. Cada tarde, saborea la dulzura del amor y prueba el trago amargo del desengaño con la embriagadora historia de Luciana y David. Una cosecha de pasiones al calor de un destino incierto, más intensa, más emocionante. Se me sale el corazón. Hoy no hay nadie más feliz que yo. Vino el amor. De lunes a sábado a las 2 de la tarde. Mucho más que ver. Venevisión. El Tribunal Supremo de Justicia confirmó la suspensión del arresto domiciliario a los dirigentes políticos Leopoldo López y Antonio Ledesma. Diana Martínez desde el organismo nos adelanta la información. Buenas tardes, Diana, cuéntanos. Buenas tardes, gracias por el contacto. Este 31 de julio, el Tribunal Quinto de Ejecución y el Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas revocaron la medida de arresto domiciliario otorgada a los ciudadanos Leopoldo López y Antonio Ledesma, alegando el incumplimiento de las condiciones necesarias para que se brindara esta denominada medida humanitaria. Según nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia, ambos ciudadanos tenían expresamente prohibido la realización de proselitismo político o emitir algún tipo de pronunciamiento a través de cualquier medio de comunicación. Además, señalaron que el Tribunal Supremo de Justicia recibió información oficial de inteligencia que daba parte de un supuesto plan de fuga que se ejecutaría en los próximos días por parte de los ciudadanos detenidos. Nosotros nos encontramos a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia esperando el pronunciamiento oficial del presidente de este ente, Michael Moreno, quien brindará mayores detalles sobre la revocatoria de arresto domiciliario a estos dos dirigentes políticos. Con esta información retornamos al paso a los estudios. Gracias, Diana. El constituyente electo Francisco Torrealba aseguró que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente no disolverá los poderes públicos establecidos como la Asamblea Nacional. Torrealba indicó que hay un tiempo determinado de duración para la constituyente, ya que esta, según señala, puede durar 3 meses, 6 meses o hasta un año. Aseveró que la constituyente irá tras los delitos que a su juicio están impunes, destacando que ha habido violaciones por parte de funcionarios en las manifestaciones. Agregó que no hay fracturas ni confrontación interna en el oficialismo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, tras conocerse los resultados de la constituyente. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Defensa, Heber Raymond McMaster, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, informaron las medidas contra el primer mandatario. El Departamento del Tesoro ha sancionado al presidente de Venezuela, el señor Maduro. Como resultado de las sanciones de hoy, todos los activos de Maduro sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están congelados y las personas estadounidenses tienen prohibido tratar con él. El secretario de Defensa estadounidense afirmó que el gobierno de Donald Trump ha dado prioridad a los venezolanos. Estados Unidos está con los venezolanos ante esta opresión. Trabajaremos con los aliados para mantener responsables a aquellos que tuvieron que ver con la violencia y violación de derechos humanos. Ambos funcionarios anunciaron que no descartan otras sanciones futuras contra funcionarios de nuestro país.
El gobierno de Venezuela repudió las sanciones de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro y las calificó de ilegales e inmorales. A través de un comunicado, la Cancillería señaló que las medidas del Ejecutivo norteamericano consuman una grave violación del derecho internacional y además pretenden socavar la soberanía de Venezuela. En el texto, la Cancillería exigió respeto al mandatario venezolano y también rechazó las declaraciones del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, McMaster. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que su país se manifestó profundamente preocupado por el regreso a la cárcel de los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma, que permanecían en arresto domiciliario. Así lo expresó el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, en un mensaje en su cuenta de Twitter. El funcionario calificó la situación como otro paso en la dirección equivocada para Venezuela. En el estado Zulia se realiza la Asamblea General para la elección de los constituyentes indígenas a propósito de lo que es la selección de los representantes de los pueblos originarios. A esta hora hacemos un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, el contacto lo hacemos para informarles que a esta hora se lleva a cabo en el Planetario Simón Bolívar, ubicado acá en el municipio Mara del estado Zulia, la Asamblea General para la elección de los constituyentes indígenas. Esto de acuerdo con sus usos, tradiciones y costumbres. Como se recordará, las comunidades indígenas venezolanas realizaron días atrás más de 3.000 asambleas comunitarias para elegir a sus voceros, quienes a su vez asisten este martes a 3 asambleas que se realizan de forma paralela en la región sur, es decir, en los estados Amazonas y Apure, en la que se escogerá un constituyente. En la región occidental, que corresponde a los estados Mérida, Trujillo y Zulia, que tendrán 4 representantes, y en la región oriente, es decir, los estados Anzoátegui, Bolívar, Delta, Amacuro y Monagas, además de Sucre, que serán representados por 3 constituyentes. Información, amigos televidentes, que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Muchísimas gracias, José Leonardo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, entregó la copia del primer boletín de los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente al presidente de la República, Nicolás Maduro. Nuestro compañero Oliver Rodríguez estuvo allí y nos trae todos los detalles. Lucena informó que estos resultados reposan en las oficinas regionales del Poder Electoral. Indicó que a partir de este martes será la proclamación y entrega de credenciales de los constituyentistas territoriales que resultaron electos. Le hago entrega de cuentas de todos esos cargos territoriales que ya han sido adjudicados y que en el día de mañana en todas las oficinas regionales de todo el país podrán ser proclamados y entregadas las credenciales. Posteriormente, en algunas horas, nosotros vamos a estar publicando los resultados electorales en la página del Consejo Nacional Electoral y estaremos dando los resultados de los sectoriales, que como bien sabemos es una elección novedosa. Para el jefe de Estado, Venezuela demostró a la comunidad internacional que tiene el sistema electoral más avanzado. Mencionó que la nación ha pasado por 21 procesos electorales en 18 años, de los cuales indicó se adjudica al proceso revolucionario 19 victorias. Es el mismo CNE que siempre ha organizado estos procesos, con la misma transparencia, la misma calidad profesional, científica, tecnológica, humana, institucional. Venezuela puede decir hoy, tenemos poderosas instituciones electorales, poderosas instituciones militares, poderosas instituciones políticas, pero sobre todo podemos decir, tenemos un poderoso pueblo, tenemos una Venezuela heroica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó que en las próximas horas se instalará la Asamblea Nacional Constituyente, que aseguró comenzará a ejercer su poder absoluto, plenipotenciario y originario. Al mismo tiempo, agradeció a los observadores internacionales quienes estuvieron presentes en la jornada electoral. Continuamos. El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, rechazó la actuación de los cuerpos de inteligencia en contra del alcalde metropolitano Antonio Ledesma y el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, quienes fueron sacados a la fuerza de sus residencias donde cumplían condena casa por cárcel. Euclides Sotillo nos amplía. Lamentablemente tenemos que decirle al pueblo venezolano que en los próximos días se agudizará el sufrimiento por hambre, por escasez, por inflación, que los precios que hoy
usted está adquiriendo los alimentos, dentro de un mes van a costar doble, porque este país va de mal en peor mientras siga esta gente gobernándonos. Pero también con mucha esperanza queremos decirle que la valentía, la determinación de este pueblo va a seguir produciendo las condiciones necesarias para que se dé el cambio por todos esperado a través de un proceso electoral democrático, participativo. Calzadilla también informó que su esposa y sus 2 hijas se encuentran bien luego de ser detenidas por efectivos de la Fuerza Armada por más de 10 horas por haber tomado una fotografía a un centro electoral en San Casimiro. Ya mi familia está bien, mi esposa, mis hijas. Ayer en la madrugada me entregaron a mi esposa y a los muchachos que también andaban con ella en el vehículo. Finalmente, el diputado Simón Calzadilla informó que 3 embajadores de América Latina y Europa se han reunido con representantes del Parlamento venezolano para respaldar al Poder Legislativo y rechazar a la Constituyente. En Chacaíto, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Es momento de hacer una breve pausa y al regreso, competencia. Carielis Cuadros nos presentará estos detalles. Niño de 2 años necesita con urgencia donantes de sangre tipo RH positivo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Hospital Domingo Luciani o comunicarse al teléfono 0416-900-2072. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El embajador de España, Jesús Silva, aseguró que es importante que se llegue a un acuerdo en el país para solucionar la situación. Escuchemos. Lo importante es que haya una negociación, que haya un acuerdo. España ha contribuido y ha trabajado mucho en favor de ese acuerdo. Desde el primer momento hemos apoyado también la labor del presidente Zapatero, del expresidente Zapatero, que ha estado durante muchas semanas ayudando a intentar acercar posturas. Son los venezolanos los que tienen que llegar a soluciones entre ellos, no necesitan mediadores y nosotros no pretendemos serlo, lo que queremos es ayudar. Somos parte de la solución, lo que queremos es ayudar a Venezuela. Queremos ayudar a que los venezolanos lleguen a un acuerdo, hemos prestado todo el apoyo a esas iniciativas, creemos que todavía es posible, pero hay que ceder. Y en ese sentido creemos que cualquier decisión unilateral que afecta a la posibilidad de un libre ejercicio de la expresión y de la actuación de los políticos es contrario a ese acuerdo y a esa posibilidad de llegar a un acuerdo. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos desde Perú porque el expresidente de esa nación, Alan García, declara este martes en privado ante un equipo especial de fiscales en la investigación que se sigue por presunta corrupción vinculada al caso Odebrecht. El exgobernante ingresó así a la sede del Ministerio Público en el centro de la capital sin declarar a los medios. Según el Ministerio Público, el testimonio se tomará como parte del derecho a la defensa de García y la participación del investigado. La Fiscalía investiga los presuntos pagos para la adjudicación de la línea 1 del Metro de Lima. En Panamá, la Fiscalía negó este lunes que cuente con declaraciones o pruebas incriminatorias contra el presidente de ese país, Juan Carlos Varela. Esto en el contexto del escándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Así lo aseguró el número 2 de la Fiscalía General del Estado, Rolando Rodríguez. En Perú, por medio de una videoconferencia, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia solicitaron a la justicia afrontar la investigación por lavado de activos en su contra en comparecencia restringida. Esto tras rechazar durante una audiencia de apelación su presunta intención de fuga del país. En Ecuador, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, declaró en la Fiscalía por el caso Odebrecht. Señaló que el gobierno de Rafael Correa investigó a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, pero no encontró pruebas en contra. Dijo además que hay 80 millones de dólares congelados pendientes por pagar a la constructora.
Desde Georgia, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, informó que el mandatario Donald Trump promulgará próximamente la ley de sanciones a Rusia y otros países. Señaló que su nación quiere tener buenas relaciones con Moscú, pero aclaró que esto solo será posible si Rusia renuncia a sus acciones destructivas. En Turquía se inició este martes un macrojuicio contra 486 personas acusadas por su implicación en el fallido golpe de Estado. Este es el mayor proceso judicial del caso hasta ahora y la mayoría de los acusados son militares de alto rango. La Fiscalía lo señala de violación de la Constitución e intento de asesinato del presidente Erdogan. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump habría dictado personalmente el comunicado en el que aseguraba que la reunión entre su hijo mayor y una abogada rusa no tuvo nada que ver con la campaña presidencial. Así lo aseguró este lunes una publicación del diario The Washington Post. La Cancillería de México emitió un comunicado descartando que el presidente Enrique Peña Nieto tuviera comunicación telefónica reciente con su homólogo Donald Trump. De esta forma, la secretaria de Relaciones Exteriores desmintió al mandatario estadounidense, quien aseguró haber hablado con su par mexicano sobre la reducción de la inmigración fronteriza. Volvemos a noticias nacionales. Aquí en Caracas, en materia de sucesos, José Daniel Hernández Sequera, de 25 años, periodista del diario El Nuevo País, fue hallado sin vida dentro de la Universidad Central de Venezuela. La víctima habría salido a trotar en los próceres en la noche de este lunes y se encontraba desaparecido desde entonces. Hernández Sequera fue hallado con múltiples puñaladas. Se presume el robo como móvil del crimen. En otro caso, 4 sujetos fueron asesinados a disparos dirigidos desde un vehículo mientras celebraban los resultados de la elección constituyente. El hecho ocurrió en la carretera Petare-Santa Lucía, sector Las Chaguaramas. 3 de las víctimas fueron identificadas como Carlos Daniel Marrero Díaz, de 19 años, Joan Barrel de 35 y José Guzmán, de 22 años. Ellos están saliendo, que van a agarrar la avenida, en eso llega un carro y empieza a disparar. Eso fue cantidades de balas. En ese momento cayeron 4 personas, en una de esas mi hijo. El carro se fue a la fuga y yo lo que pediría más seguridad y conciencia y que esto no quede impune. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciemos las noticias del mundo del espectáculo con la serie sobre la vida de Gianni Versace y lo que dijo su ex pareja de esta. Antonio D'Amico, quien fue la pareja del modisto italiano, se pronunció en relación con la producción American Crime Story en la que recrearon el asesinato del empresario. Él dijo en una entrevista que hay escenas que le parecen ridículas por no estar apegadas a lo que realmente ocurrió. D'Amico citó como ejemplo la imagen de Ricky Martin sosteniendo el cuerpo en sus brazos y aseguró que no fue así como reaccionó. Expresó que puede tratarse de licencia poética del director, pero no está de acuerdo. Seguimos con Justin Bieber porque continúan los rumores sobre su salida de los escenarios. Este ídolo ha puesto triste a sus seguidores, porque luego de suspender su gira de un momento a otro, ahora hay rumores de que el cantante estará fuera de la escena musical por lo menos 2 años. Según medios internacionales y su representante, Justin decidió buscar su paz y equilibrio espiritual. Ahora veamos a 2 grandes del cine en una competencia de baile. Sylvester Stallone hizo público un video durante el cumpleaños número 70 de Arnold Schwarzenegger. En las imágenes vemos cómo en medio de la celebración bailaron en una competencia, mostrando cuál de los dos tenía un mejor movimiento. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Jesús Farías, constituyentista electo. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Esperamos desde ya todas sus preguntas.
Paciente oncológico requiere con carácter de urgencia fluorouracilo de 500 miligramos en ampollas y ciclofosfamida de 1 gramo en ampolla. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 0412-304-5798. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El Estado de Amazonas eligió a José Nelson Mavio del Pueblo Baré como su representante en la Asamblea Nacional Constituyente. Amazonas, en la Asamblea Comunal, realizó este proceso de elección. Las votaciones se realizaron en la sede de la Armada, Francisques Iribarren, en Puerto Ayacucho. Yailet Mirabal, ministra de los Pueblos Indígenas, confirmó la elección como constituyente de José Nelson Mavio como 226 votos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Jesús Farías, constituyentista electo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina, por la invitación. Interesantes temas que revisar, sobre todo lo que ha sido noticia en las últimas horas, el procedimiento en el cual Leopoldo López y Antonio Ledesma vuelven a prisión. Le fue revocada la medida sustitutiva de casa por cárcel. El abogado de Leopoldo López ya se pronunció y dijo que no se hizo a través de procedimientos regulares. ¿Qué opinión le merece esto? No, está absolutamente ajustada a derecho. Ellos son beneficiarios, tienen ese beneficio de casa por cárcel con la condición que conocía todo el país de no presentarse como actores políticos y mucho menos atentando en contra de la paz del país. La violentaron de la manera más grotesca, de la manera más descarada y, por supuesto, hay que aplicar las leyes. El país, el gobierno nacional tiene la mejor voluntad de impulsar y abrir los espacios para el diálogo. Hay personas que también están ayudando, como el presidente Zapatero. Se llega a algunas condiciones para ir al diálogo, pero no tienen palabras, no hay condiciones para creer en que lo que ellos dicen es correcto. Precisamente Mixi de Ledesma aseguraba que de alguna forma rechazaba la gestión de Zapatero porque la consideraba inoficiosa. ¿Se puede pensar hoy en una posición de diálogo? ¿Se puede pensar en una posición de llamado a paz con el escenario que se vive en Venezuela? Hoy más que nunca está vivo y es viable la propuesta del diálogo. Venimos de una elección de extraordinaria resonancia e impacto nacional e internacional. 8 millones de personas, más de 8 millones de personas se pronunciaron a favor de la propuesta del presidente Nicolás Maduro, que no es sencillamente establecer un órgano que se define como Asamblea Nacional Constituyente, sino que tenía un conjunto de planteamientos. El principal era la paz. Y para llegar a un escenario de paz tenemos que entrar a un mecanismo de diálogo que también ha sido una propuesta sistemática y permanente del gobierno y fundamentalmente del presidente Nicolás Maduro. Pues bien, ahora la propuesta de paz no solamente es del presidente, del gobierno y del chavismo, sino de una inmensa mayoría popular. 8 millones de personas respaldan la constituyente, lo cual significa también respaldar la paz, la convivencia pacífica, la democracia y el diálogo. ¿Qué le responde usted a quienes cuestionan esta cifra? Porque esta cifra representaría una recuperación histórica del chavismo a nivel de participación de electores. Muchos consideran esta cifra como una cifra maquillada, una cifra irreal, y sobre todo representantes de la MUD que daban una participación de cerca de 2 millones de electores en este proceso de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo verificar o cómo demostrar al mundo que esta cifra es real? Mira, aquí hay varias cosas que decir. En primer lugar, aquellos que el pasado, hace 2 semanas, escenificaron un fraude espantoso, donde llamaron a un plebiscito y quemaron las pruebas de una participación muy inferior a la que se registró posteriormente, no tienen autoridad moral para acusarnos a nosotros, ni siquiera darnos una elección de democracia y de elecciones transparentes, número 1. Número 2, el que no cree y no confía en el Consejo Nacional Electoral, bueno, no puede participar en un proceso electoral que esté organizado por el CNE. No puede ser que el CNE sea bueno cuando ellos ganen, como siempre hemos nosotros denunciado, y malo cuando no ganen.
En tercer lugar, ellos siempre han cuestionado, cuando pierden las cifras del Consejo Nacional Electoral, siempre han denunciado el fraude y siempre han tenido, supuestamente, pruebas para corroborar sus denuncias y jamás han presentado el menor elemento que pueda poner en tela de juicio ese resultado. Y en cuarto lugar, mira, hay evidencia más que verificable de la inmensa, gigantesca movilización que se dio en ese proceso electoral. Yo estuve en Caracas, los centros electorales estuvieron abarrotados, realmente fue algo gigantesco lo que nosotros vivimos, y el que tenga alguna duda, a diferencia, en contraste abierto de lo que ocurrió con la oposición, con su proceso profundamente fraudulento, puede verificar que aquí participaron más de 8 millones de electores. ¿Qué significan esos 8 millones de electores? Un renacimiento del chavismo, un fortalecimiento extraordinario histórico de las fuerzas del chavismo, una gran victoria, yo diría la primera gran victoria histórica del presidente Nicolás Maduro, que manejó con mucho acierto esta estrategia para consolidar la paz, para consolidar las grandes conquistas de la Revolución Bolivariana y sobre todo para consolidar nuestra soberanía nacional. Un último comentario. Pidieron elecciones, tuvieron elecciones, pusieron en tela de juicio la fortaleza del chavismo. Aquí está la fortaleza del chavismo. Se puede preguntar a la gente, ¿por qué movilizamos? ¿Cómo estuvimos nosotros en capacidad de movilizar tantas personas bajo la agresión imperial más descarada, el propósito de interferir en los asuntos internos de nuestro país por parte del gobierno de Trump para intimidar al pueblo venezolano? Una guerra económica bestial que se expresa en una colosal especulación que afecta gravemente a la población venezolana, un mecanismo de terror psicológico y material a través de la política de oposición, ¿verdad?, que afecta gravemente derechos humanos y el libre tránsito y la vida de los propios venezolanos. ¿Cómo logramos nosotros movilizar a tanta gente? Yo te voy a dar la respuesta. Hay un movimiento que es el chavismo, un profundo arraigue popular que se desplegó con muchísima fuerza, y hay un pueblo que moralmente y políticamente es irreductible, que no teme absolutamente a ninguna agresión y a ninguna amenaza, y que por la vía de la paz nosotros vamos a poder imponer los mecanismos democráticos para que el país pueda avanzar. ¿Cómo asimilar desde el punto de vista moral este proceso de Asamblea Nacional Constituyente con el repudio de más de 15 países a esta iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente y el rechazo de dos poderes públicos como lo es la Asamblea Nacional y el Ministerio Público? Bueno, la Asamblea Nacional está en desacato. En papel es un poder público, pero de hecho no lo es. Ellos tienen en sus manos las posibilidades para restablecer la normalidad en su seno y no lo han querido hacer. Y no lo han querido hacer precisamente porque ellos no están interesados en una vía democrática para atender este problema. Quien dirige la oposición es el ala más radical y violenta. Nosotros esperamos que esta enorme victoria de la paz, del chavismo en nuestro país, ayude, contribuya a que el sector democrático de la oposición se deslastre un poco del tutelaje que le ha impuesto el grupo más violento y, bueno, pueda desechar el chantaje al cual han sido ellos sometidos. Esto por una parte. Por otra parte, hay países que rechazan y niegan la realidad de la política venezolana. Nosotros no estamos sometidos a ningún tipo de orden, de instrucción y de tutelaje. De ningún país, ni siquiera el más poderoso. Ellos se creen un gran imperio y seguramente Donald Trump se cree el gran emperador. Pero mira, este es un pueblo de libertadores. Y Chávez, si uno de los mayores logros de esta revolución ha sido precisamente arraigar el espíritu patriótico de nuestro pueblo. Es absolutamente condenable. Y nosotros lo hacemos de la manera más categórica. No nos vamos a subordinar a ningún país y al presidente colombiano, porque son los gobiernos, son títeres de una política imperial. Al de México, al de Argentina, ninguno de ellos tiene absolutamente ninguna autoridad moral para hablar de soberanía, ni de democracia, ni siquiera. Son presidentes aborrecibles por sus propios países y no vienen a nosotros a imponer una agenda. No, la agenda la definimos nosotros mismos y con este apoyo popular de 8 millones, esa posición adquiere
muchísima fortaleza. Acerca de esa agenda, ¿qué se espera acerca de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente? Había mucha información circulando de que se iba a tomar por asalto la Asamblea Nacional. Quiero que me hable acerca de las expectativas y la incertidumbre que hay entre los venezolanos en esta instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y si ya tienen definido quién va a ser el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y qué representa el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a partir de este momento. No hay incertidumbre. La mayoría del pueblo salió a votar y sabía por qué estaba votando. Nosotros hicimos una campaña con una clara plataforma democrática. ¿Qué queremos hacer nosotros con la Asamblea Nacional Constituyente? En primer lugar, avanzar en la solución de los dos grandes problemas del país. La paz. Eliminar todos estos brotes de terrorismo, células violentas que actúan con el empuje y con el impulso de partidos políticos que tienen absoluta legalidad. Eso no puede continuar. Un partido político que está al margen de la ley no puede gozar de todos los derechos y facultades que le otorga la democracia en una participación en el marco de la democracia, valga la repetición. Y bueno, actores que aplican métodos de terror, que asesinan a personas, que incendian a la gente en la calle, que practican bloqueos, eso tampoco puede seguir continuando. Entonces la Asamblea Nacional Constituyente, con la fuerza y autoridad que tiene por la ley y que ahora quiere, con 8 millones de personas que la respaldaron, va a actuar en esa dirección. Y en el ámbito de la economía, tenemos que actuar en el ámbito de la economía para empujar hacia la recuperación del aparato productivo. En la economía, las respuestas no serán mágicas, no serán inmediatas, pero sin lugar a dudas, la estabilidad política va a contribuir a que la economía recupere el ritmo de crecimiento que ya se venía registrando en el primer trimestre. De eso quiero que hablemos más adelante, pero en concreto la pregunta. ¿Tienen algún nombre para que presida la Asamblea Nacional Constituyente hoy? ¿Está definido en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Quién sería el responsable? No está definido, hay muchas figuras. ¿Quiénes pudieran ser? De gran renombre, y el seno de la Asamblea Nacional Constituyente se va a encargar de definir eso, pero más allá de la persona, lo importante es lo que puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Y nosotros vemos aquí dos elementos fundamentales: que estemos en capacidad de cumplir el programa que nos hemos trazado con cada uno de los nuevos puntos, y adelante de los nuevos puntos, esos dos que son fundamentales. Adicionalmente al tema social, fortalecer las misiones para darle bienestar a la gente, y la lucha resuelta en contra del burocratismo y en contra de las corruptelas, que son vicios que no hemos podido ¿La instalación superar. de la Asamblea Nacional Constituyente podría traer confrontación con la Asamblea Nacional? No hay absolutamente ninguna confrontación. Nosotros vamos a ocuparnos de los problemas reales del país. En este momento no podemos decir que exista una Asamblea Nacional. Está en desacato. Sus actos, cada uno de ellos, carecen de legalidad, carecen de impacto real. Ellos, por ejemplo, designaron un conjunto de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué impacto tuvo eso en el país? Bueno, colocaron a una persona al margen de la ley y después la abandonaron. ¿Quién va a creer en la Asamblea Nacional Constituyente? Ellos mismos se han desacreditado como poder constituido, y de hecho no existe. Faría, se nos está agotando el tiempo y hay dos preguntas fundamentales, y están relacionadas con la oferta electoral que planteaba la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente se expuso como un instrumento para la paz y para dar respuesta a la situación económica del país. ¿En cuánto tiempo se van a instrumentar esas respuestas? Y ya el gobierno, con este escenario, tendría absoluta responsabilidad del destino del país. ¿Cómo instrumentarlo? No, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente tendrá sus mecanismos, que puede desarrollar actos, decretos y leyes de carácter constituyente, y nosotros lo vamos a hacer. Pero ahora, adicionalmente a ese programa que nosotros no habíamos establecido, la Asamblea Nacional Constituyente tiene la enorme tarea de defender la soberanía del país, pero de la manera más abierta, directa, tangible, que la gente lo sienta, y la soberanía del país se está viendo afectada. Los Estados Unidos le han declarado la guerra y han sancionado de la manera más vergonzosa y de la manera más arbitraria al presidente Nicolás Maduro. Y nosotros vamos a defender al presidente Nicolás Maduro, al gobierno, a la revolución. En función del tiempo, ¿cuánto tiempo debería tomar para que los venezolanos sientan respuesta por parte de la Asamblea Nacional Constituyente? En algunos casos será inmediata. En algunos casos será inmediata, como la atención
al tema del vacío de poder. Tú me hablas de la Asamblea Nacional y de la Fiscalía. No hay Fiscalía Nacional, no hay Fiscalía, no hay Ministerio Público en este país, y ese es uno de los grandes problemas. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Saraí Matute pregunta o plantea, ¿cuándo comenzarán a congelar los precios? En Aragua de Barcelona las personas juegan con la necesidad del pobre. Mira, aquí hemos observado nosotros cómo la derecha y grandes corporaciones mediáticas, y sobre todo el gobierno estadounidense, ha generado una arremetida mediática terrible para manipular y para hacer confundir a la gente. La respuesta que dio el pueblo fue una respuesta heroica casi. Toda esa situación. Y salió a votar, salió a manifestarse en repudio, en rechazo y en castigo a los que los habían castigado por 3 años seguidos. Luigi Montenegro plantea, si el gobierno dice que son mayoría, que el pueblo decida quién nos dirige y el gobierno para salir de esta crisis. También hay otro planteamiento en torno a las elecciones regionales. ¿Debería la oposición participar o no en función del artículo 350 y 333? Mira, si esta oposición no existiera, la hubiéramos tenido que inventar, porque esta oposición comete los mayores errores que se puedan conocer. Está absolutamente dividida. Ahora, ante una opción de participar nuevamente en un proceso democrático como se le abrió en la Asamblea Nacional Constituyente, ellos están dudando en hacerlo, pero nosotros seguimos con nuestro cronograma. Ahí se habla de medirnos con la oposición. Si nosotros abrimos este espacio para medirnos con la oposición, e inventaron todo tipo de excusas para no hacerlo. ¿Tú sabes por qué lo inventaron? Porque no tienen un enfoque democrático para afrontar esta situación, número uno. Número dos, porque sus argumentos no resisten el menor peso de un debate. Ellos quieren imponer acá el modelo del capitalismo neoliberal salvaje, y eso no lo va a permitir la población. Esta contienda electoral hubiera sido perfecta para confrontar visiones. Yo quiero que me digan, algún opositor, una sola propuesta que tenga para resolver los problemas del país. Lo que quieren es tumbar a Maduro a través de un proceso que lleva a incendiar el país. Eso no lo vamos a permitir, y no lo vamos a permitir con el apoyo de una inmensa mayoría de la población que se ha pronunciado de una manera importantísima y para nosotros también se muy nos agotó el tiempo. 8 millones de personas a favor de la paz, a favor de la democracia, a favor de la soberanía y a favor de la revolución. Se nos agotó el tiempo. Jesús Faría, constituyentista electo, gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Endrina, amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.